La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 16, capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Vamos a hablar bajo el tema desafío a vivir en santidad, porque realmente es un desafío el poder vivir agradando a Dios, porque en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza que la Biblia le llama naturaleza carnal o humana, tenemos la tendencia ya por naturaleza a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Y el desafío para aquel que ha conocido a Dios, que hemos conocido a Dios, es precisamente ir en la dirección contraria a nuestra naturaleza. La naturaleza nos empuja, nos lleva, nos inclina hacia el pecado y hacerlo desagradable a Dios. Pero la santidad en nosotros nos ayuda a contrarrestar esa inclinación natural para que podamos vivir agradando a Dios. Y es por eso que es un desafío vivir en santidad, porque es fácil poder vivir una vida cristiana en la cual pues no hay ningún compromiso de obediencia a Dios. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero el que realmente ama a Dios y quiere honrarlo, va a tener que vivir una batalla diaria, una lucha, como decía el apóstol Pablo, diariamente, para poder hacer lo que a Dios le agrada, aunque mi carne, aunque mi cuerpo, mis deseos me pidan otra cosa. Entonces, de ahí, hermano, la importancia de este tema que vamos a compartir hoy, porque Dios quiere ayudarnos a vivir para Él. Y de eso se trata la vida de santidad. La palabra santidad, hermano, no es algo así etéreo, es algo así de caminar sobre nubes y todo eso, porque a veces hemos idealizado o espiritualizado tanto la vida de santidad que creemos que solamente los grandes líderes, así como el apóstol Pablo, pueden vivir en santidad. No, la palabra santidad en el sentido práctico significa vivir con integridad, vivir haciendo lo bueno, vivir agradando a Dios. Eso es lo que significa santidad. Por eso en esta palabra dice, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, así como los hermanos de la iglesia acá Josué. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí está la ley de Dios, porque escrito está, ley de Dios, sed santos, porque Dios es santo. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Allá la historia está registrada en Éxodo capítulo 3, usted lo puede leer posteriormente. Dios lo llama. En ese momento Moisés está pastoreando ovejas de su suegro Jetro, ahí al pie de la montaña del Sinaí. Era un trabajo que duró durante, creo, 40 años, pero de momento aparece en la parte, en el pináculo, allá en la parte de arriba de la montaña, aparece una llama de fuego que lo inquieta. Cuando él a lo mejor por la tarde recogía las ovejas para llevarlas al redil, veía la luz, y esa luz por algún tiempo le llamó la atención, y un día dijo, quiero ver qué es lo que representa esa luz. Y él se acercó, y cuando estaba lo suficientemente cerca, Dios le habló sobre esa zarza que dice la palabra que ardía en fuego pero no se consumía. Lo normal es que cuando algún elemento es combustible, ¿verdad? Cuando se quema, la llama se apaga.
pero en este caso el fuego no se apagaba. Entonces, cuando él llega cerca, Dios le habla y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Es decir, Dios se había revelado a Moisés a través de esa zarza. No es que Dios fuera fuego, ni la zarza tampoco. La zarza es un arbusto que crece en el desierto, sino que Dios utilizó estos elementos para atraer, hermanos, la atención de Moisés en un momento determinado, para revelarse a él. Y si usted nota, Dios se reveló a Moisés como un Dios santo. En el carácter de Dios, y aquí vamos al punto 1 de este mensaje, hablando del Dios santo que se revela al hombre. Dios se revela a Moisés, y la palabra santidad significa pureza moral. O sea, Dios tiene muchos atributos: omnipotente, todo lo puede; omnisciente, que está en todo lugar, ¿verdad? Omnipresente, que está en todo lugar; omnisciente, que todo lo sabe, lo conoce; es eterno, porque no tiene principio ni fin; es justo, porque actúa con justicia y no hay ninguna injusticia en él. Y dentro de todos estos atributos está el que es santo. Y la palabra santo, hermanos, para no idealizarlo, lo que significa es pureza moral. Cuando una persona es recta moralmente, es porque es santo, es decir, es una persona íntegra. Y de eso, hermanos, trata diríamos, este atributo que Dios muestra. Entonces, Dios es puro en su moralidad, y no solamente porque Él se revela como un Dios santo, puro en su moralidad, sino también la Biblia dice que Él se reveló su santidad a través de la ley moral que Él estableció. Esa ley que la dio a Israel allá en el monte Sinaí, todos conocemos, y algunos creen que la ley que Dios le dio a Moisés solamente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son como la base, pero, hermanos, hay una infinidad de leyes para regir la moralidad y la conducta social de la nación de Israel, que están registrados en el Pentateuco, o sea, en los primeros libros de la Biblia. O sea, ahí Dios legisló, hermanos, toda conducta humana, y esto viene a ser como un modelo que las naciones debían de seguir, pero lamentablemente las naciones no han seguido los modelos de la ley de Dios. Pero ese Dios santo que se reveló a Moisés en la zarza, también ha revelado su ley moral, es decir, su palabra. La Biblia, hermano, no es un adorno para la mesa de noche. La Biblia no es un libro como para darle bibliazos en la cabeza a alguien que porta mal. La Biblia, hermano, es la ley de Dios. Es la ley que Dios ha revelado al hombre, porque es su moral, sus principios, sus valores. Los valores que van a bendecir la vida de cada uno, hermanos, de los seres humanos que abrazamos esa ley divina. Pero no solamente Dios se ha revelado como en su pureza moral, nos ha dado su palabra para que conozcamos, hermanos, su voluntad, sino también Él espera que todos aquellos que le hemos conocido, respondamos positivamente a la santidad. De ahí la ley que menciona aquí el apóstol cuando dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, soy santo. Y los hijos tenemos que ser igual a los padres. Amén. Los hijos tenemos que seguir el modelo, tenemos la misma naturaleza. Y dice, ¿cómo se da en la parte física? El ADN, que es uno de los descubrimientos que han hecho los científicos en los últimos años, que es la marca de cada ser humano, ¿verdad? La marca en su fisiología. Esa marca la heredan a los hijos. O sea que el ADN suyo, nosotros lo heredamos a nuestros hijos, de tal manera que ellos llevan el ADN nuestro. Eso significa en la parte espiritual que Dios, hermanos, los hijos de Dios llevamos el ADN de Dios, llevamos la naturaleza de Dios, llevamos la gloria de Dios en nosotros.
¿Cómo? A través de la santidad. Y la santidad, ¿cómo se manifiesta en la vida de una persona? La palabra santo significa apartado para Dios. Por eso es que los santos, hermanos, no son aquellos que una mesa, digamos, de liderazgo religioso declara a una persona santo. No. La santidad, de acuerdo a la Biblia, o los santos son todos aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Todos aquellos que han sido perdonados por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando usted acepta a Cristo, usted es perdonado, es limpiado, es lavado, es purificado, es justificado por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y en ese acto mismo Dios nos declara santos. Algunos, como tenemos el modelo de lo que es santo, digamos, de un concepto religioso del pasado, nos cuesta aceptar de que somos santos, hermano. No, dice que nos identificamos tal vez con una entidad o con un ídolo. No, ser santo significa haber sido lavado con la sangre de Cristo, perdonado, hecho una nueva criatura por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, hermanos, Dios espera que nosotros respondamos. Ahora, una cosa más. Dios bendice al hombre sobre la base de la pureza moral. Es por eso que la mayoría de las promesas que encontramos en la Biblia, hermanos, están condicionadas a nuestra fe y condicionadas a nuestra actitud. Ese Dios santo bendice, hermanos, a los que caminan en rectitud, pero también ese Dios santo corrige sobre la base de la impureza moral. Cuando una persona, hermanos, se sale de la ley de Dios, se expone precisamente al juicio o al castigo, a la disciplina de Dios. Este pueblo a quien Dios le dio su ley, se rebeló, le dio su ley moral y esperó que este pueblo respondiera a él. Hermanos, este pueblo, el llamado Israel, es un pueblo que no obedeció, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios? Como todo buen padre, aplicó la corrección. Israel no siguió en obediencia a la ley moral de Dios, sino que desobedecieron su palabra. ¿Qué es lo que Dios hizo? Los envió en cautiverio a Babilonia por 70 años. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo, el cual él había, hermanos, escogido de entre el mundo para cumplir sus propósitos, hermanos, ahora estuviera como esclavo en un país pagano, un país donde no tuvieron la oportunidad de culto, no tuvieron la oportunidad, hermanos, de que se ministrara la ley de Dios, la palabra de Dios? Es decir, perdieron todo derecho, se convirtieron en esclavos. ¿Por qué razón? Porque así como Dios bendice sobre la base de la pureza moral, así también Dios corrige sobre la base de la impureza moral. O sea, si obedecemos, en otras palabras, Dios nos bendice. Pero si desobedecemos, Dios se saca el cincho, hermano. Y trae, por supuesto, la corrección de Dios siempre es para bien y no para mal. Así como cuando usted corrige a sus hijos, ¿verdad? El papá corrige al hijo. No lo corrige porque es obediente. Porque si un papá corrigiera a un hijo porque es obediente, es porque algún tornillo se le ha aflojado en su psiquis, en su mente, en su razón. Un padre corrige a un hijo cuando el hijo desobedece. ¿Por qué? Porque quiere que su hijo camine en obediencia, porque la obediencia le conviene al hijo. Porque la obediencia es una cobertura, es un camino que va a llevar al hijo, hermanos, a la bendición, al éxito en todo lo que emprenda en la vida. Y es por eso que el papá trae corrección. De la misma manera, Dios corrige a sus hijos. Hermanos, cuando nos salimos de su ley, que Él nos ha revelado, porque Él se ha revelado a nosotros, nos ha dado su ley moral, y Él espera una respuesta positiva de obediencia a su ley. Ese es el Dios santo, hermano. El Dios que ha revelado lo que Él desea que nosotros hagamos para nuestro bien. Algunos creen, hermanos, que
caminar haciendo lo bueno es para beneficiar a Dios. No, Dios no se beneficia con eso, porque Él es el autor de la ley, de los principios y de la creación misma. El que se beneficia cuando obedece la ley de Dios es el hombre. Y también, hermanos, cuando no se obedece esa ley que Dios ha revelado a su creación, el mismo hombre está trayendo destrucción a su propia vida. Por eso es importante que nosotros definamos, hermanos, el valor que tiene la revelación de Dios a nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, veamos que este Dios santo que se ha revelado en su pureza moral al hombre, le ha dado la ley moral para que el hombre la obedezca. Este Dios que juzga en bendición al que obedece su pureza moral y corrige al que desobedece su pureza moral. Veamos qué es lo que ha hecho Él de este pueblo, porque la iglesia, al igual que Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia es un pueblo que Dios ha escogido, porque eso significa santo, un pueblo que Dios ha escogido. Pero lo ha escogido, hermanos, con un propósito espiritual y eterno. Y quiero que veamos esto en dos pasajes de la Biblia. Uno está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, y luego vamos a ir a Primera de Pedro. Deuteronomio capítulo 7. Vea lo que Dios hace con ese pueblo que Él escoge, revelar su santidad. 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es decir, un pueblo que ha sido apartado por Dios. Y vamos a ver para qué. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hermano, Israel para Dios era un pueblo especial. Especial en este sentido, especial en el sentido de que Él iba, a través de este pueblo, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso implicaba que Israel tenía que distinguirse entre todos los demás pueblos. ¿Y cómo se iba a distinguir Israel? No por ser una raza superior, como pensó Hitler, ¿verdad? Hitler dijo: no, los alemanes tenemos que ser la raza superior de toda la tierra. No, en el caso de Dios, especial en el sentido de que este pueblo iba a obedecer la ley de Dios e iba a ser el portador de este mensaje, hermanos, del valor, de la importancia de obedecer a Dios y su propósito para todas las naciones de la tierra. De la misma manera, la iglesia hoy en día, hermanos, la iglesia tiene que distinguirse en el mundo. Los cristianos tenemos que distinguirnos en el mundo. ¿Y cómo nos distinguimos en el mundo, hermanos, los cristianos de hoy? No por la forma de vestir. Bueno, la forma de vestir en parte, sino en la obediencia a Dios. Lo que distingue a la iglesia es la obediencia a Cristo, la obediencia a la ley moral que Dios estableció en su santidad, que ha revelado al hombre a través de la palabra. Entonces dice: yo los he escogido para que sean un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y vea lo que dice el versículo 7: no por vosotros, más que todos los pueblos, os ha escogido, oh querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, Dios no escogió, hermanos, a los pueblos que eran más desarrollados en la época, porque ya habían culturas desarrolladas en mucho conocimiento en aquel tiempo, sino que dice: los escogí porque eran lo más insignificante. Amados hermanos, quiero decirles de que no hay persona que haya nacido en las peores condiciones que usted se puede imaginar, que no pueda ser levantada por el poder de Dios. Es más, hermanos, entre más insignificante somos, más se revela la gloria de Dios en nuestras vidas. En la época del Señor Jesucristo, fíjese, en la época del Señor Jesús, cuando Cristo comenzó a predicar y a hacer milagros, y las personas se admiraban de la doctrina de Cristo,
de la palabra, del poder de Dios que lo acompañaba, los que estaban en contra de Cristo decían: no le hagan caso, que acaso de Nazaret puede salir algo bueno. Yo digo hoy en día, hermano, que mientras nuestro país está siendo asediado, y tristemente cuando uno viaja al exterior y lee noticias del Salvador, solo malas noticias, hermano. Pero mire, este pueblo que está ahorita, diríamos, asediado por el enemigo, que somos vistos por el mundo como un país insignificante, hermano. Pero sabe, Dios va a hacer una gran obra en este país. Va a tomar lo insignificante y se va a glorificar en él. Y este pueblo Dios lo va a levantar, hermano. Porque la Biblia dice que lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Lo que no era, Dios escoge, hermanos, para manifestar su gloria y su poder. Este pueblo era un pueblo insignificante. Si vamos al origen, hablando de Abraham, donde se originó la nación de Israel, hermanos, era un hombre pagano, era un hombre que vivía bajo una cultura, hermanos, pagana, de idolatría y de inmoralidad. Pero Dios en su misericordia lo llamó. Está registrado en Génesis 12. El llamamiento que Dios hizo a Abraham fue un llamamiento, hermanos, que él respondió, dice, por fe. De ahí, hermanos, que la palabra fe o el testimonio de fe se vuelve poderoso para aquel que responde al llamado de Dios. Porque Dios le habló y este siervo simplemente obedeció el llamado de Dios. Él no conocía a ese Dios que le llamaba. Él no sabía qué es lo que sería de su futuro, hermanos, si seguía a este Dios que le hablaba y le llamaba. Pero dice la palabra que por fe él abrazó el llamado de Dios en su vida. Y Dios hizo de Abraham, que era un hombre insignificante, lo hizo una gran nación. Una nación a través de la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones del mundo, porque a través del pueblo de Israel, hermanos, vino Cristo. Amén. Se reveló Dios a este mundo en la persona de Cristo bajo el linaje judío. De ahí que vemos en Mateo capítulo 1, usted dice, bueno, ¿y por qué aparecen todos estos nombres aquí en la genealogía? Dice, yo apenas me acuerdo tristemente que nosotros no llevamos registro genealógico. Yo apenas me acuerdo de mi abuelo, bisabuelo, y de ahí nadie más, y nunca nos interesamos en saber quiénes eran los que iban en la línea genealógica. De algo nos puede servir, hermano. Pero en el caso del pueblo judío son estrictos en llevar registros genealógicos. Entonces Dios usa este principio, hermanos, en el pueblo para demostrar la genealogía, por ejemplo, de Cristo. Viene, según Mateo, viene desde Abraham, donde se originó, hermanos, la promesa de que Dios escogería a este pueblo para llevar bendición a todas las naciones del mundo a través de la persona de Cristo. Desde Abraham viene la línea, hermanos, que se llama la línea de oro, genealógicamente hablando, hasta José, que fue el padre adoptivo. ¿Por qué José fue un padre adoptivo? Porque no fue él quien engendró el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen María, sino que fue, dice, de manera, hermanos, sobrenatural. Dios puso la semilla, hermanos, para que el cuerpo que Jesús iba a utilizar para revelarse al mundo como el Dios todopoderoso, el Dios salvador de la tierra, hermanos, se manifestara. Y es por eso que no hubo una participación del hombre ni una relación sexual entre María y José para que el cuerpo de Cristo fuera concebido en el vientre de María, sino que fue de manera sobrenatural. ¿Por qué? Hermanos, porque Cristo era Dios, es Dios, y se iba a revelar en su propósito. Por eso es, hermanos, que este pueblo, mire lo que dice, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. Ahora, aquí está el propósito por el cual Dios había escogido a este pueblo insignificante para revelar
su santidad. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, o sea, la ley moral de Dios, los que le obedecen, dice hasta 1000 generaciones. O sea, que si nosotros obedecemos a Dios hoy, hay una garantía de parte de Dios, hermanos, que nuestros hijos van a ser alcanzados con la gracia de Dios, con la bendición de Dios. Se lo dijo allá a Israel, hermanos, hace aproximadamente unos 4000 años atrás. Y el efecto de la bendición de los que obedecieron la palabra de Dios en aquel tiempo nos ha llegado a nosotros. Es por eso que nosotros estamos aquí hoy. Porque aquellos que obedecieron la palabra, la ley moral de Dios, fueron bendecidos, que su descendencia, por eso le digo, sería interesante que nosotros supiéramos cuál es nuestra línea genealógica. Porque a lo mejor venimos de personas que fueron temerosas de Dios, que fueron obedientes a Dios, y que como resultado de esa fe y obediencia, hermanos, la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios prometió que todo aquel que acepta su revelación como un Dios santo y un Dios que ha dado su ley moral para ser obedecida, hermanos, dice, será bendecido, alcanzado hasta 1000 generaciones. De ahí la importancia que nosotros hoy como padres, hermanos, tomemos una decisión de caminar en obediencia a Dios, porque somos pueblo santo con un propósito de bendecir a las generaciones futuras. Nuestros hijos tenemos que trasladarles la bendición, hermano. ¿Cuál? La bendición de la obediencia, la bendición de la fe en Dios, la bendición de la santidad, la bendición, hermanos, de caminar en obediencia a la ley moral de Dios. Por eso es que como padres tenemos un privilegio de ser padres, pero también tenemos un tremendo compromiso. Ahora, vayamos a Primera de Pedro una vez más. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 9. Aquello tenía que ver con Israel como nación, de donde vendría Jesús, el Redentor de la humanidad. Ahora veamos lo que dice 2:9 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois, ya no está hablando del pueblo judío, está hablando de la iglesia, bajo el mismo principio. Israel entró en la bendición de Dios por la fe en Dios, que profesó Abraham, que fue el padre de la nación de Israel. Ahora nosotros también de la misma manera entramos bajo el mismo principio, por la fe, ahora en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor, dice la Biblia, y consumador de la fe. Amén. Cuando usted abraza, hermanos, a Cristo, abraza la fe de Cristo, abraza la obra de Cristo, lo que estamos haciendo es entrar, hermanos, a formar parte del pueblo, de ese pueblo que Dios ha escogido, que hoy se llama iglesia. La iglesia de Cristo, dice, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. La misma figura del escogimiento de Israel en el pasado es la misma figura del escogimiento de la iglesia. Y así como Abraham, el primero, entró por la fe y heredó esa fe a su familia para que formaran parte de ese pueblo de Dios, ahora también nosotros ingresamos, hermanos, a este pueblo escogido por Dios por medio de la fe. Ahora, dice, una nación santa. Hay cristianos que no se sabe si son o no, porque no se distinguen, porque se meten en la misma corriente y dicen, bueno, allá donde va Vicente, allá va toda la gente. Sí, es que mire, esto lo hemos hecho aquí así por años. En esta empresa, esta es la forma de proceder, ya es algo. No, pero es que yo soy cristiano, yo no puedo entrar, aunque tenga años de hacerlo como lo hagan, pero no, yo soy cristiano. Yo tengo que hacer las cosas diferentes. Yo tengo que vivir una vida diferente. Yo tengo que llevar el olor de Cristo donde estemos. Yo tengo que actuar bajo la ley moral de Dios.
Yo tengo que actuar como Dios dice, independientemente de que el jefe, que la persona, que el líder, que quien sea, lo haga de manera diferente. Pero si yo realmente, hermanos, voy a ser esa nación santa, escogida por Dios para llevar la gloria de Dios a la tierra, entonces tengo que actuar de acuerdo a la ley moral de Dios. Es menester, dijo el Señor, dijo uno de los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Cuando usted y yo ponemos, hermanos, en primer lugar a Dios, entonces vamos a estar demostrando que somos una nación diferente, que somos un pueblo que tiene un propósito. Vea lo que dice a continuación el versículo, y este es el para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios nos sacó del pecado, hermano, nos sacó de la ignorancia espiritual en que vivíamos, nos sacó de la esclavitud de Satanás, la esclavitud de la muerte espiritual, porque teníamos vida, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos sacó de ahí, dice la palabra, de las tinieblas, nos trajo a la luz. Es decir, a conocerlo a Él, a conocer su gloria, su santidad, su poder, hermanos, la obediencia a su palabra. Dice, para que entonces anunciemos al mundo esta gracia que encontramos en Dios. O sea que los que están capacitados para anunciar las virtudes de Dios al mundo, hermanos, no son todos aquellos que están en las iglesias, sino aquellos que son obedientes a la ley moral de Dios. Aquellos que hemos reconocido de dónde nos sacó el Señor, hermano. Yo estaba haciendo una reflexión un día de estos porque estaba recordando que en abril del año 77 acepté a Cristo y estábamos cumpliendo ya 38 años de ser evangélico, cristiano evangélico. Pero estaba recordando, es bueno recordar a veces el pasado nada más para darle la gloria al Señor, no para mortificarse y para sentirse mal y culpable, no. Pero es bueno, y en esta ocasión reflexionando, allá cuando tenía como, ya van a adivinar la edad, ¿verdad? Tenía como 15 años, 16 años, y estaba ahí en un terremoto espiritual en mi vida, hermano, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza, iba camino al precipicio de la perdición, de la maldad, teniendo 16, 17 años. Y ahí estaba en ese terremoto espiritual cuando la gracia de Cristo, hermanos, me iluminó. Y recibí a Cristo en mi corazón. Y a partir de ese momento, hermanos, entré a formar parte del pueblo de Dios. Pero estaba recordando, hermanos, lo que en aquel momento, la atadura espiritual, la oscuridad de las tinieblas que ya había rodeado mi vida, hermanos, que si no hubiera sido por la gracia de Cristo, el enemigo hubiera tenido la victoria en mi vida. Ahora dice Pablo que el Señor nos sacó de esas tinieblas, nos ha sacado a la luz de Dios, amén, a la luz del amor de Cristo, de la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos al mundo esa experiencia de la cual Dios nos ha liberado. Entonces, de la misma manera como Israel en el pasado fue escogido, hermanos, para que a través de ese linaje viniera Cristo y se manifestara Dios a los hombres en la persona de Cristo, ahora a través del cuerpo de la iglesia, de la nación santa que le llama aquí Pablo a la iglesia de Cristo, hermanos, hemos sido llamados para anunciar las virtudes del Hijo de Dios. De ahí que es importante, hermanos, que usted y yo conozcamos a ese Dios santo que llamó a Moisés en la zarza, a ese Dios santo que ha revelado su ley moral a través de su palabra, que ha declarado a los hombres para ser obedecida. Porque de eso se trata la vida cristiana. Ahora, para finalizar en este punto, hermanos, ¿cómo entonces vivir? Como dice el llamado que nos hace el apóstol Pedro aquí por el Espíritu. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo puedo vivir yo en santidad? Y ya dije, santidad significa hacer lo recto.
Algunos confunden la santidad y dicen, no, es que me voy a vestir de esta manera para demostrar que soy santo. Pero el vestido, si no va acompañado de un sometimiento espiritual de obediencia a Dios, es una hipocresía, hermano. Por ejemplo, un padre que le dice al hijo, no hagas esto, pero él lo hace, es un hipócrita, porque está tratando de decirle al hijo que no haga lo que él mismo le da ejemplo de hacer, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si yo solamente, hermanos, pongo una especie de apariencia, como le llaman, cosmético, a mi vida, ¿qué es lo que hacen los cosméticos? Hacer, vean, más rosaditos los, el caso de las hermanas que se, más rosaditas las mejillas o los labios, y aquellos que van a unos tratamientos de estiradito, de planchadito, algunas arrugas se esconden, pero es una apariencia, ¿verdad? Porque hay una ley. La ley de Dios dice que está establecido que el hombre muera. Es decir, que vamos muriendo a pausas, hermano. Entre más edad tenemos, vamos muriendo a pausa. No se preocupe, que tenemos vida eterna los que hemos recibido a Cristo, el Señor. Pero vean, lo que quiero enfocar es esto, hermanos, que no debe ser una apariencia. Pero para poder vivir en integridad, es decir, siguiendo la ley moral de Dios, que eso es santidad, seguir la ley moral de Dios, obedecer a ese Dios santo que se ha revelado a mi vida, obedeciendo su ley moral que ha revelado para que nosotros caminemos en ella. Eso significa santidad práctica, cuando estamos obedeciendo la palabra. Ahora, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos tener un encuentro con la santidad de Dios. Porque no es lo mismo leer en la Biblia del Dios Santo que experimentar lo que significa Él como persona, en su naturaleza, en su carácter como santo. Aquí quiero tomar un ejemplo de la experiencia que tuvo Isaías en su vida. Aquí en Isaías capítulo 6, les voy a leer unos versículos acá. 6:1 dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, si allá, hermanos, en el cielo, donde Dios tiene su trono, la Biblia habla de 3 cielos: el cielo atmosférico, el sideral y el lugar donde Dios habita. Entonces dice la palabra que ahí se proclama día y noche, es decir, permanentemente en la eternidad, se proclama la santidad de Dios. Ahora, ¿dónde se proclama la santidad de Dios? En la tierra, en la iglesia, hermano. No hay otro lugar. No espere usted que, por ejemplo, las personas que están presidiendo una nación proclamen la santidad de Dios desde la Asamblea Legislativa, del Palacio de Gobierno o de las instituciones donde se juzgan a las personas, o la Corte Suprema de Justicia. No espere usted que ahí se proclame la santidad de Dios. La santidad de Dios se proclama en la iglesia de Cristo, en los que hemos conocido a ese Dios vivo, en los que hemos tenido un encuentro personal con ese Dios santo. Es ahí, en el templo de nuestra propia vida, hermanos, donde se proclama, o se debe de proclamar, la santidad de Dios, que Dios es santo, que Dios es puro, que moralmente es puro, y que espera que sus hijos, que somos nosotros, también actuemos, hermanos, con la misma pureza de la cual Él es. Entonces, Isaías tuvo un encuentro personal, y yo le pido al Señor que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con ese Dios santo. Que lo que leemos en la Biblia, que Dios es santo, que a veces ni lo entendemos, se convierta en una práctica, en una realidad, hermano, en nuestra vida. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Salió de la casa, se gastó toda la herencia del padre, viviendo, dice, perdidamente. O sea, ahí usted imagínese qué es lo que hizo, porque la Biblia solo dice que vivió perdidamente.
Me imagino que haciendo toda clase de atrocidades morales e inmorales y toda la cosa. Pero estando, hermanos, en su miseria, anhelando comer la comida de los cerdos, ¿verdad? Moverse en ese ambiente de inmundicia de los cerdos, dice que volvió en sí. Y dijo: ¿cómo es posible que yo, teniendo un padre que me ama, un padre que cuida de mí, un padre bueno, un padre maravilloso que me ha cuidado todos estos años, cómo es posible que esté aquí yo sentado en esta miseria? Hermano, este hombre tuvo un encuentro, realmente el encuentro que usted y yo necesitamos de la santidad de Dios, al recordar, hermanos, que en nuestra miseria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Isaías vio a Dios en esa visión, en el versículo 5 dice: ¡ay de mí! Mire, cuando uno tiene realmente una relación personal con un Dios santo, el pecado, hermano, le causa un dolor. Algunos se sienten felices en el pecado, y eso es peligroso, hermano. Si usted es cristiano y dice: ay, yo estoy feliz aquí donde estoy, ¿verdad?, viviendo en desobediencia, pero me siento feliz, así como el hijo pródigo, exacto. Estaba en desobediencia, pero él andaba de aquí para allá, comiendo, bebiendo y haciendo cosas, hermano. Pero cuando le llegó el juicio, ahí fue la cosa seria. Por eso que cuando usted y yo, hermanos, estamos caminando en la santidad de Dios, cuando hay una tentación, cuando hay, hermanos, una falla en nuestra vida, porque somos seres humanos y podemos fallar, pero el dolor o la desobediencia debe de provocar un ay en mi vida, es decir, un dolor. ¿Por qué razón? Porque estoy luchando para vivir, hermanos, una vida santa para Dios, porque Él es santo. Bienaventurado sería el hijo que cuando desobedece al papá, sienta un dolor. Ay, padre. Y se vaya donde el papá y le diga: papá, perdóname, mamá, perdóname lo que te hice, lo que te dije. Me duele en mi corazón, pero con sinceridad. Me duele en mi corazón haberte fallado, perdóname. Pero no, lo que hace el hijo rebelde es que desobedece, y él: mejor que mi papá me venga a pedir perdón a mí, dice. Pero cuando el hijo sensible falla, hay un dolor. Cuando el hijo de Dios, por alguna trampa del enemigo, falla y cae en un pecado, ya sea por hablar, por ver, por decir, por actuar, por hacer, hermanos, una falla que aflora a la naturaleza carnal del hombre, que es lo que debe, cuando está caminando en santidad, que es lo que debe sentir, un ay. Por eso dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Han visto mis ojos al Señor, han visto la santidad de Dios. Y eso, hermanos, es lo que hace falta, ¿sabe?, en este país. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen lo malo y no sienten ningún dolor, ni mucho menos ningún remordimiento ni arrepentimiento. Ya cuando un país llega, hermanos, o una persona llega a ese nivel, es porque ha perdido toda sensibilidad a Dios y respeto a Dios y a su ley moral, a su palabra y a su presencia. Y eso sí es sumamente peligroso, hermanos, para el futuro de una nación, como está sucediendo en los Estados Unidos. Amados hermanos, con la ley que se ha aprobado en todos los estados, 50 estados que son afiliados a Estados Unidos, del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo es posible que un hombre pueda legislar una ley similar que está en contra directamente a la ley de Dios? Pero ¿qué es lo que va a suceder en los Estados Unidos en los próximos años, hermano? Va a ser peor de lo que está sucediendo hoy. Porque imagínense, hoy estaba platicando con una, estuvimos visitando a nuestro hijo hace unos días atrás, y yo les hablé del tema. Y entonces la esposa de mi hijo me decía, ella es de Estados Unidos, me decía: yo tengo niños familiares que van a las escuelas y que los niños ya ven natural lo que está pasando. O sea que para ellos, para los niños que están creciendo en este ambiente, hermanos, ya el modelo de familia, ya el modelo de un matrimonio, ya no es el modelo que nosotros hemos seguido. El modelo de la Biblia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, de acuerdo a la creación de Dios. Porque algunos se pueden cambiar en el camino, se pueden cambiar de sexo, al menos intentarlo.
Pero cuando hablamos de un hombre, de acuerdo a lo que la Biblia dice, un hombre y una mujer, ese es el matrimonio que Dios aprueba y que Dios bendice. Pero mire lo que está pasando, y entonces yo comencé a pensar, ¿qué va a suceder de acá a unos 15, 20 años cuando estos niños, que ahora son niños de parvularia, ven que la familia de sus compañeritos son 2 hombres, 2 mujeres, sus padres? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando llegue el momento que estos niños, hermanos, decidan qué inclinación, digamos, sexual, si se van a enamorar de una niña o de un niño. Si un varoncito dice, me voy a enamorar de otro varoncito, para ellos va a ser como natural, aunque es antinatural, antibíblico y antidios. Sin embargo, para ellos, ¿por qué razón, hermano? Porque cuando el pecado ya no produce un ay en la vida de aquel que lo está cometiendo, es porque se ha apartado, se ha alejado, es porque ha sacado a Dios de su vida, es porque se ha rebelado totalmente contra la revelación de la palabra de Dios para su vida, y perderá, hermanos, toda sensibilidad. Por eso es que esta generación es decisiva, hermanos, para el futuro. ¿Sabe por qué? Porque depende de lo que nosotros sembremos hoy, vamos a cosechar de aquí a unos 15, 20 años en la próxima generación. Pero es necesario que cada cristiano, cada hijo de Dios, cada uno de los que hemos aceptado la santidad de Dios, tengamos una experiencia personal con ese Dios santo. La otra cosa importante, hermanos, en este punto es que debemos de obedecer la ley moral que Dios nos ha revelado en su palabra. La Biblia no es un libro decorativo, hermano. La Biblia no es para espantar malos espíritus ahí en la sala de la casa, hermano. Algunos dicen, lo voy a abrir en el Salmo 99 para que todos los demonios se vayan. No, los demonios no se van a ir si usted le da espacio al enemigo para que afecte su vida y su familia. No se va a ir simplemente porque abra la Biblia el Salmo 91. Ahora, si usted decide y yo decido vivir el Salmo 91, es otra cosa. La Biblia no es un libro decorativo. La Biblia está puesta y fue dada por Dios para obedecerla. Amén. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces solamente creemos en un Dios santo en teoría. Porque la santidad práctica que Dios espera del cristiano es que obedezca su ley moral. Si nosotros obedecemos la ley de Dios, es porque estamos obedeciendo al Dios, hermano santo, que reveló esta palabra para nuestro bien y nuestro provecho espiritual. Dios se reveló a Israel en el Antiguo Testamento. A Moisés le dio la ley, que básicamente, hermanos, es la ley que debería de regir a todas las naciones, la ley de Dios. Pero lamentablemente el hombre no quiere tener como fundamento la ley de Dios. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza, lo que le dije al principio. Mi vida es una batalla para ser santo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza carnal me dice lo contrario. Me lleva a hacer lo malo, a hacer el pecado. Y eso es lo que le agrada a los hombres, hacer el pecado. Hacer lo bueno no. Entonces por eso desechan, hermanos, los principios de ley divina y establecen sus propias leyes. Y quiero decirles algo, hermano, que yo he creído desde hace mucho tiempo, que la democracia es el sistema que va a destruir la moralidad de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en el Estado democrático cada quien tiene derechos, aun cuando estos derechos vayan en contra de la ley de Dios. Y se va a pelear por esos derechos, incluso, como digo, los derechos que van en contra de la ley de Dios. Hay derechos legítimos del hombre, pero hay derechos ilegítimos. ¿Por qué? Porque no se conforman a la ley de Dios, y esto es lo que va a destruir a las naciones del mundo. La gente cree, hermanos, que el sistema democrático es el sistema más perfecto, ¿verdad?, para el orden humano. Pero la verdad es que el sistema perfecto para el orden humano se llama la teocracia, es decir, ser gobernados por Dios, por la ley de Dios. No estoy diciendo que las leyes se conviertan en teocráticas. Estoy diciendo que Dios debe de reinar en el corazón de cada uno. Eso se llama conversión. El verdadero cristiano es aquel que ha conocido a Cristo y que está caminando día a día en obediencia a Cristo. Amén. Sea que esté aquí o al otro lado del mundo,
Pero el verdadero cristiano se distingue porque ha tenido un encuentro personal con Cristo y también hoy se ha convertido, hermanos, en un practicante de la palabra y de los propósitos de Cristo en el mundo. Ese es el verdadero cristiano. Ahora mire, Dios nos ha dado leyes. Por ejemplo, vamos a tomar aquí para no tomar mucho tiempo. Las leyes que Dios le dio a Israel no solamente son los 10 mandamientos. Algunos creen que los 10 mandamientos son la única ley que Dios le dio a Israel en el pasado. No, los 10 mandamientos son como la base. De ahí, hermanos, se desprenden un sinfín de leyes que usted las puede leer en Levítico, las puede leer en Deuteronomio, en el libro de Números, o sea, lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí están las leyes de Dios. Pero si tomamos, hermanos, como fundamento de estas leyes, esta palabra que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, la idolatría, toda clase, hermanos, de idolatría, de dioses, sean estos líderes, hombres, o sean personas que se destacaron en el pasado, o que sean objetos, ídolos, todo está descartado en la ley de Dios. Por eso dice: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aún, hermanos, esos retratos supuestamente de Cristo, que alguien lo retrató y por ahí la gente adora ese rostro que supuestamente es el rostro de Cristo. Pero la verdad es que dice la palabra que nada tenemos nosotros que ser objeto de idolatría. En la ley de Dios, hermanos, también está en el versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En la ley de Dios también está, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, Dios, hermanos, sabe, el reposo de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con el reposo de Cristo. Mateo 11, 28, 29: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Al hablar del reposo de Dios, es hablar del reposo espiritual que trae Cristo cuando nos perdona, cuando nos santifica y cuando cambia nuestra vida. Pero también tiene que ver, hermanos, mire, los seres humanos no somos máquinas, y aún las máquinas se deterioran por el uso, ¿verdad? Usted tiene una máquina, está funcionando bien, pero va a venir el día en que la máquina se va a arruinar. ¿Por qué? Porque hay desgaste. Los seres humanos, Dios dejó una ley para que nosotros descansemos. Ay, que no tengo tiempo, hermano. Mire, tengo tantos negocios, tanto trabajo. Yo un día de esto le dije a un hermano, porque él tiene pues varios negocios y anda de aquí para allá, y yo le dije: hermano, mire, es importante que usted disfrute a su familia, porque tiene una linda familia. Pero él me dice: mire, hermano, es que yo salgo temprano y llego en la noche, ya a veces los niños ya están acostados, no los veo, me voy temprano. Eso me hizo recordar a un hermano que andaba una carga en su corazón y la compartió un día. Dice: los primeros 2 años de mi hija, dice una de sus hijas, dice: yo no tengo memoria de ella. O sea, en su memoria está borrado los primeros 2 años de su hija. ¿Por qué razón? Porque nunca estuvo en casa en ese periodo. Y ahora él se siente, ¿verdad?, con esa carga de haber estado ausente y no haber visto en 2 años el rostro de su niña, hermano, precisamente por la ocupación. Ahora mire, Dios, para que no cayésemos en ese error de destruir nuestra vida, llevando, hermano, aceleradamente nuestra vida sin el reposo debido, Dios dice: vas a trabajar tanto tiempo y vas a descansar. Ay, que mire, hermano, yo tengo que trabajar todos los días. Bueno, la Biblia dice que tenemos que descansar. Vea usted cómo se las arregla, pero la Biblia dice que tenemos que descansar. Ay, que mire, que no puedo, que tengo muchos compromisos. Le recuerdo lo que es el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que usted y yo podemos afanarnos de un lado a otro y hacer negocio y trabajar y, hermanos, desgastar la vida
por tratar de obtener recursos para nuestra vida en este mundo, hermanos, pero si lo hacemos sin Dios, de nada va a servir. Porque a su amado dará Dios el sueño. Amén. Por demás es que vayáis, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque eso nos pasa mucho, hermano. Pero mire, Dios dice en su ley: descansa, hijo, porque eso te va a ayudar. Y además de eso, hermano, mire, yo le felicito por estar aquí, porque mucha gente no le rinde culto a Dios. ¿A dónde se le va a rendir culto a Dios si no es en la vida del cristiano y en la iglesia que proclama el nombre de Dios? Por eso es importante, hermanos, que usted y yo tomemos tiempo para Dios, para darle culto a Dios, porque darle culto a Dios es reconocer su grandeza, su soberanía, su poder, hermano, que estamos dependiendo de Él, que le agradecemos por sus favores y sus misericordias. Cuando usted viene a un culto, eso es lo que usted le está diciendo, hermanos, del corazón a Dios: Señor, creo en ti, confío en ti, mi vida está en ti. Señor, confío de que tú me vas a guardar, a darme cobertura a mi vida y a mi familia. Te doy la gloria a ti. Cuando usted canta, ¿qué es lo que hacemos al cantar, hermano? Aquí no es cantarle a la novia, ni al novio, ni a nadie, hermano. Aquí le cantamos a Dios, hermano. Pero ¿sabe cuando le estamos cantando a Dios? Que estamos diciéndole: Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, porque creo en ti, porque tú eres mi Dios. Entonces hay que tomar tiempo para el culto a Dios, hay que tomar tiempo para la familia, hermano. Y es una tragedia tener familia y el esposo no disfrutar a su esposa, o la esposa al esposo, o no disfrutar a los hijos, hermano. ¿De qué sirve tener familia si no vamos a disfrutar a la esposa, no vamos a disfrutar la compañía del esposo, de la esposa o de los hijos? Entonces mejor no nos casemos, hermano. Porque algunos quieren casarse y seguir una vida de soltero. Eso no se vale tampoco. Disfrute a su familia, hermano. Disfrute a sus hijos, disfrute el hogar, disfrute la bendición que representa tener una familia. Entonces para eso necesitamos descansar. También dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Todos somos hijos aquí, y a los hijos que están todavía bajo la cobertura de su padre, obedecer a tus padres te conviene. Conviene la obediencia. Eso es santidad. Que no venga a decirme un joven aquí a mí: mire, yo estoy caminando en santidad, hermano, yo soy bien santa y santo, fíjese. Pero estás obedeciendo a tus papás en casa. Te sometes en obediencia a tu papá, aunque creas que no tiene la razón. Pero estás obedeciendo. Si estás obedeciendo la ley moral de Dios establecida en su palabra para tu beneficio, entonces estás viviendo en santidad. Pero que nadie diga: estoy viviendo en santidad, pero desobedeciendo y rebelde, hermano. Eso es imposible. Otra cosa dice: no matarás. Ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cada hombre, es decir, cada persona, fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el que le quita la vida a su prójimo está atentando contra la ley de Dios, contra Dios mismo, que es el creador de la humanidad. De tal manera que Dios estableció esta ley de no matarás, es decir, pero también se puede, hermanos, bueno, lo voy a mencionar más adelante. Dice: no cometerás adulterio. Dios protegió la santidad sexual de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo? Siendo fiel a su pareja, siendo fiel a su cónyuge. El esposo dice: no adulterarás, es decir, no tendrás otra mujer aparte de tu esposa. En el caso del hombre, en el caso de la mujer, no tendrás a otro hombre aparte de tu esposo. Eso significa ser fiel en el matrimonio. El adulterio, hermanos, es el que quebranta el matrimonio, quebranta la vida de los hijos y contamina la vida espiritual de los seres humanos. Por eso Dios dice en su palabra: no adulterarás. Por eso yo le digo a los jóvenes: miren, si ustedes no se han casado, abran bien los ojos para ver con quién se van a casar. Y a los que son casados, cierren bien o cerremos bien los ojos, porque ya estamos casados y tenemos de guardar el pacto de fidelidad a Dios, siendo fiel a nuestra esposa y a nuestros hijos. Dice: no hurtarás, o sea, el robo.
Hermano, mire, si nosotros le enseñamos a los niños, si su niño llega con un centavito y le dice, ve, me encontré este centavito, hay que interrogarlo para saber de dónde procede ese centavito. O un lápiz, o cualquier cosa por muy pequeña que sea. ¿Por qué razón? Porque si él tomó eso de alguien o de un lugar que no le pertenecía, eso es robo. Aunque es una cosa que dice, no, es una cosa insignificante, hermano. Un lapicito, ¿qué va a ser un lápiz? Lo que sucede es que cuando no se educa en esa parte, ese niño que crece tomando centavito, un lapicero, un papelito, una cosa, hermano, después no van a ser centavos, van a ser muchos centavos y van a hacer muchas cosas, hermano. Es decir, por eso es importante que eduquemos a nuestros hijos en esto, en todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, porque esta es la ley moral y esta es la vida de santidad, hermano. Cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos viviendo en santidad para Dios. Dice, no hurtarás, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El que levanta una calumnia, dijo Jesús, ahí usted lo busca en Mateo 5, dijo Cristo, que se puede asesinar a una persona de dos formas. Una es quitándole la vida literalmente y otra es con la lengua. Cuando se levanta una falsa calumnia a una persona, hermano, se está cometiendo homicidio con la lengua. Dice el libro de Proverbios, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Es decir, uno puede asesinar a una persona afectando, hermanos, la honorabilidad de esa persona por una calumnia o una mentira. Por eso que los cristianos no somos chambrosos, hermano. Nadie dijo amén. Los cristianos no somos chambrosos, hermano. Los cristianos no hablamos en mal del vecino ni de nadie, hermano. Los cristianos decimos la verdad. Los cristianos, aunque alguna persona haya cometido un error, que todos estamos sujetos a cometerlo, no somos los que vamos a la prensa para ponerla en primera plana y que todo el mundo conozca de la caída, del pecado, de lo malo que hizo Julana de tal o Julano de tal, ¿verdad? Porque dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros podamos hablar bien. Dice que aquel que te maldice, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bendecirlo. Aquel que persigue tu mal, ¿qué debemos de hacer? Orar por él para que Dios lo bendiga, hermano. Es que esas son las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere engañarnos, hermanos, a actuar, a reaccionar, pero nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios, obedecer. Y lo último del versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Si usted ve una casa bonita del vecino, gloria a Dios, hermano. No diga, esta debería ser mi casa porque soy cristiano. Y este es un hombre que no conoce a Dios. No, hermano. Dice, no codiciarás, porque la codicia es anhelar excesivamente, enfermizamente lo que a otro le pertenece. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Si usted ve que ahí en su vecindad o los compañeros de trabajo, la esposa de Julano de tal es una mujer bonita, elegante, usted dele gracias a Dios por ello, pero no la desee. O si usted, hermana, ve ahí un vecino simpático, ¿verdad? Jovial y de buena familia, ¿verdad? Dice, no lo codiciamos, porque dice la palabra, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada. En aquel tiempo habían personas que servían en las haciendas, que servían a los amos. Hoy en día diríamos, si usted es jefe, usted no codicie a una persona que está trabajando en otra empresa. Dice, no, me lo voy a traer para acá porque viera qué bueno es. O me la voy a traer para acá porque viera que yo creo que ahí me voy a hacer rico y millonario con ella, con él, por su trabajo, porque es chispa, porque es esto, lo otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos codiciando el siervo de otra casa, hermano.
Mejor nosotros preparemos a los nuestros, amén, y desarrollémoslos para que sean buenos trabajadores. Pero no, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios, porque esa es una actuar ilegalmente, es actuar, hermanos, bajo agua con propósitos ocultos. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, desarraigar de nuestra vida, y eso se llama santidad. Entonces Dios dice: no codiciarás al siervo, ni a la criada, ni a su buey y a su asno, o cosa alguna, o sea, las cosas materiales. Usted ve que alguien ha prosperado, usted no sabe la prosperidad si es de Dios o no. Si su prosperidad tiene un fundamento firme porque viene bajo la bendición de Dios, o está prosperando porque está trayendo una riqueza que no es grata a Dios y que en un momento determinado va a desaparecer, hermano. Solo la prosperidad de Dios permanece. La prosperidad que viene, mala vida, como decimos en buen salvadoreño, desaparece tarde o temprano. Pero si alguien es prosperado, usted no se preocupe por eso, no siente envidia, no se sienta triste, porque usted dice: yo soy un hijo de Dios y mire cómo estoy, y mire la persona que no es hija de Dios, mire cómo prospera. Pero usted tiene la mayor riqueza, que es la gracia de Cristo en su vida, hermano, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Usted tiene la mayor riqueza, hermano, que el mundo no tiene, que es la riqueza espiritual de la gracia de Dios, y esa es la que debemos de valorar en nuestra vida. Si alguien prospera, gloria a Dios. Dios lo va a prosperar a usted también, pero con una prosperidad que venga, como dice 3 de Juan versículo 2: amados, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. La prosperidad de Dios es cuando prosperamos desde la base de lo espiritual, de amar a Dios, de aceptar este Dios santo que se ha revelado a mi vida, que me ha dado su ley moral para que yo pueda ser de bendición en este mundo y pueda bendecir con esa pureza moral a nuestra descendencia. Hermanos, eso es lo que necesita ese tipo de cristiano de revelación, es lo que Dios necesita en este tiempo, como dije, para trasladar al Salvador, que es un país insignificante ante los ojos de muchos en el mundo, pero que Dios lo puede levantar para revelar su gloria en él. ¿Sabe lo que yo le pido a Dios? Yo le digo, bueno, claro, prosperidad, porque sabemos que todos necesitamos de alguna manera prosperar en lo físico, material, intelectual, pero esa es la añadidura de Dios. Pero yo le pido al Señor, hermanos, de que este país sea conocido en el mundo porque Dios se ha manifestado en él. O sea que de este país, hermano, el evangelio de Cristo, mire, ya estamos en muchos países llevando el evangelio. Somos un país pequeño, un país, como dice, insignificante, como le sucedió a Israel. Pero cuando Dios lo levanta, hermano, esta nación va a ser conocida como una nación visitada por la gloria de Dios, una nación levantada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo vil de este mundo, hermano, Dios lo usa para manifestar su gloria, como dijo el apóstol Pablo: cuando soy débil es cuando soy fuerte, dijo él. ¿Por qué? Porque cuando soy débil es cuando el poder de Dios se manifiesta, hermano. Entonces Dios va a hacer grandes cosas con un pueblo, hermanos, que estamos dispuestos a obedecer y a someter nuestra vida a ese Dios santo, que quiere que como Él es santo, también nosotros podamos vivir en santidad. Oremos al Señor. Póngase de pie para orar. Nuestro Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este día te damos las gracias, bendito Señor, por toda bondad y misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú, que eres santo, perfecto, maravilloso, puro, íntegro, has revelado, Señor, esa pureza, esa integridad a aquellos que te hemos conocido. Y aun cuando no somos perfectos, Señor, pero es nuestra batalla, nuestra lucha de cada día, el poder caminar, Señor, en santidad contigo, es decir, obedeciendo tu ley, obedeciendo, Señor, tu palabra, conformando nuestra vida, Señor, a lo que tú quieres de nosotros.
Señor, la vida cristiana no se trata de hacer lo que yo quiero. La vida cristiana es hacer lo que tú quieres. Es vivir de acuerdo a lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Por eso te pido, Padre, en esta hora, Señor, si tú te has revelado a nosotros en la persona de Cristo Jesús, nos has dado tu salvación, nos has santificado con la sangre del Cordero, nos has hecho hijos de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. Señor, que nos ayudes a poder cumplir tu propósito. Señor, que seamos, Padre, un pueblo que se distingue en las sociedades en las que vivimos. No porque seamos una raza superior de ninguna manera, sino porque, Señor, tú has puesto la presencia de Cristo, la presencia de Dios, el amor de Dios, la pureza de Dios, para que podamos, Señor, compartirla con todos aquellos que nos rodean y con todas las naciones. Eso es lo grande de la iglesia de Cristo. Señor, que tu gloria reposa en ella para comunicarla a todos aquellos que la necesitan. Señor, te pido en esta hora, Padre, cada uno de los que estamos aquí, cada familia, Señor, para que podamos, Señor, vivir, como dice el apóstol, santos porque tú eres santo. Señor, que nos sometamos a tu voluntad. Señor, que podamos vivir con ayuda del Espíritu de Dios y con el poder de tu palabra, Padre, que podamos vivir obedeciendo, Señor, porque tú quieres bendecirnos, porque tú quieres, Padre, levantarnos. Siendo insignificantes, tú nos vas a llevar, Señor, de poder en poder y de gloria en gloria. Padre, tú vas a levantar a esa persona que ha creído en ti y lo vas a promover de una manera maravillosa, poderosa. Vas a traer toda clase de bendición espiritual, física, intelectual, material, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Padre. Y como Jesús dijo, que aquel que busca el reino de Dios, es decir, que Dios sea el rey de su vida primeramente, Dios va a añadir las demás bendiciones, Señor amado, sobre nuestras vidas. Padre, te pido, Señor, que derrame de tu bendición sobre cada uno de tus hijos, los que estamos aquí. Señor, ayúdanos a vivir, Padre, para ti, oh Dios, y tú traerás la bendición que necesitamos a nuestra vida, Señor. Bendice cada matrimonio, bendice a los hijos, bendice cada hogar, bendice esta ciudad, bendice esta nación. Padre amado, que este pueblo, El Salvador, sea conocido en la tierra ya no por malas noticias, sino por la buena noticia de que ha sido visitada por la gloria de Dios. Señor amado, que ha sido transformado El Salvador por el poder de Dios. Oh Señor, glorifícate, Padre. Señor amado, que seamos un pueblo especial para ti, un pueblo, Señor, que pueda cumplir tus grandes propósitos de llevar la gloria de Cristo, Señor, a donde estemos. Gracias, Padre. Bendice, Señor, la vida de cada uno y ayúdanos cada día, Señor, a vivir en obediencia a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.